Buenas noches. Esto no es ciencia ficción, es una advertencia real, confirmada por los principales observatorios del mundo. El universo ha hablado y su mensaje es claro. Un objeto de rápido movimiento, con el tamaño de Manhattan, se aproxima velozmente hacia nuestro sistema solar. Está a punto de alcanzar su punto más cercano a la Tierra. Se trata de un cometa, un asteroide o de algo más. La señal no llegó como un susurro lejano, sino con una claridad penetrante, con un peso inconfundible que parecía resonar no solo en los datos, sino incluso en el aire que rodeaba a quienes la descifraron por primera vez. El instrumento conocido como Three-Eye Atlas, diseñado para explorar las estructuras más profundas del universo y revelar verdades ocultas del cosmos, había emitido una comunicación definitiva. No era ruido, ni un error de calibración, ni un fenómeno aleatorio que pudiera descartarse como interferencia cósmica. Era intencional, con patrón, preciso y, sobre todo, imposible de negar. Durante años, Three-Eye Atlas había vigilado fenómenos en los límites del espacio medible, más allá del alcance habitual del entendimiento humano. Pero ni los más experimentados estaban preparados para su último mensaje, uno tan claro que no dejaba espacio a la duda, una advertencia. A diferencia de otros eventos astronómicos registrados en el pasado, este no evocaba misterio o posibilidad. Era una certeza. Los científicos siempre imaginaron que si algún día el sistema emitía un mensaje final, sería por haber encontrado algo de importancia cósmica. Aún así, el tono de esta señal rebasaba cualquier expectativa. No era una supernova distante o la fusión lenta de galaxias. El diseño mismo del mensaje hablaba de propósito, de patrones deliberados, como si el universo, por un instante, hubiese decidido inclinarse para decir una verdad no por curiosidad, sino por necesidad urgente. No era teoría, no era hipótesis, era un hecho, una estructura de datos tan clara que eliminaba cualquier ambigüedad. Aquellos que vieron por primera vez la transmisión en crudo comprendieron de inmediato. Esto no era un suceso astronómico ordinario, era una convergencia, un punto inevitable en el tejido del comportamiento cósmico, y el término que se afianzó en todas las conversaciones fue advertencia. ¿Por qué eso era? Las pulsaciones repetitivas del mensaje, su progresiva intensificación y su final abrupto eran señales de cierre, como si la propia máquina supiera que había llegado al final de su función, y que debía retirarse después de entregar su última y más importante verdad. Lo que diferenciaba esta señal de otras, fusiones de agujeros negros, cuásares lejanos, ráfagas de radio inexplicables, era su sensación de finalidad, casi ceremonial, como una proclamación que anunciaba el fin de algo mayor. El mensaje no incluía instrucciones, ni un mapa, pero su claridad era tal que hacía innecesario cualquier detalle adicional. No se trataba de entenderlo, se trataba de reconocerlo, y esa verdad, tan directa y brutal, se diseminó rápidamente. Algunos lo vieron como el cumplimiento de profecías antiguas, otros, como una confrontación directa entre la fragilidad humana y la permanencia del cosmos. Los gobiernos intentaron responder, pero ¿cómo se responde cuando es el universo el que ha hablado? El mensaje eliminó cualquier espacio para el escepticismo. No había errores de interpretación. No había señales confusas. Era un aviso absoluto. La comunidad científica, por lo general cautelosa en su lenguaje, se encontró debatiendo términos como colapso, convergencia, horizonte de eventos, no solo en laboratorios, sino en los hogares de personas comunes que ahora miraban el cielo con otros ojos. El cosmos, antes una abstracción bella y lejana, ahora se sentía cercano, real e inminente. Las estrellas no eran solo puntos de luz, eran parte de una obra en la que todos estábamos involucrados. La estructura del mensaje causó tanto fascinación como temor. Su ritmo insinuaba una cuenta regresiva, sus repeticiones marcaban ciclos, y su final abrupto fue como un punto final, una conclusión ineludible, un cierre que no pedía análisis, sino aceptación. Los líderes religiosos, usualmente divididos por credos, se encontraron unidos por el mismo hecho. Sus textos hablaban de revelaciones, de momentos en que los cielos hablarían, pero ninguno imaginó que vendrían por medio de una máquina científica, y sin embargo, no había contradicción. Fe y ciencia, esta vez, coincidían. Donde una veía diseño, la otra veía datos, y ambas reconocían lo mismo, un mensaje que nadie podía ignorar. Para la persona común, el impacto era distinto. No se trataba de patrones matemáticos,
sino de lo que significaba vivir en un mundo que había sido advertido. Las estrellas, tan familiares, ahora contenían otra clase de verdad. Mirarlas era recordar que algo enorme se avecinaba, y aunque no se sabía qué, sí se sabía que venía. La política, incapaz de adaptarse con rapidez, solo logró balbucear respuestas vagas. ¿Cómo se lidera un mundo que ha sido advertido por el propio universo? No había enemigo, ni estrategia. Solo quedaba la aceptación. Las naciones publicaron comunicados. Algunos breves, otros elocuentes. Pero todos compartían un tono. Esta era una experiencia humana compartida. Los pensadores, escritores y filósofos hallaron nueva energía en la urgencia de este hecho. La advertencia traspasó lo físico y tocó lo moral, lo espiritual, lo existencial. Poetas describieron al universo como una voz que por fin había roto su silencio. Músicos compusieron obras basadas en el ritmo del mensaje. Pintores capturaron su esencia en trazos cargados de finitud. La creatividad floreció, no para escapar, sino para convivir con la nueva realidad. Lo más desconcertante fue el momento en que llegó. No fue en un periodo de gran crisis, ni de estabilidad. Fue en medio de la vida cotidiana. Y eso hizo que el impacto fuera mayor. La advertencia no era para el futuro, era para ahora. El mensaje no era especulación, era confirmación. Niños también lo sintieron. No comprendían los detalles, pero percibían el cambio. El mundo había ganado peso. Las clases escolares se transformaron. Las materias tradicionales se entrelazaron con nuevas preguntas. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa para nosotros? La ciencia se volcó a investigar no solo el contenido del mensaje, sino el momento de su llegada. ¿Era la creación de Tria y Atlas la razón por la que el universo había hablado? ¿Había sido siempre parte del plan? Las comunidades comenzaron a modificar sus tradiciones. En algunos lugares, ceremonias religiosas incorporaron silencios dedicados al mensaje. En otros, festivales celebraban la conciencia cósmica recién adquirida. Todo estaba conectado. La Tierra ya no era una isla solitaria, sino parte de una red de sentido mayor. Las divisiones culturales no desaparecieron, pero se entretejieron dentro de una narrativa común. La advertencia no eliminó las diferencias, las unió bajo un mismo techo. Las rivalidades internacionales perdieron fuerza. Las cumbres políticas, antes llenas de discursos vacíos, comenzaron a producir compromisos tangibles. El mensaje había hecho tangible la humildad. En la vida cotidiana, las transformaciones fueron profundas. Las familias pasaban más tiempo juntas. Las personas se trataban con una calidez surgida del reconocimiento de la fragilidad compartida. La rutina fue tocada por una nueva conciencia. Cada gesto, cada palabra, cada respiración ocurría bajo el manto de una advertencia. El arte, la ciencia, la religión, la política, la economía, todos los aspectos de la existencia se vieron atravesados por esta nueva conciencia. No como un paréntesis en la historia humana, sino como un cambio irreversible. El mensaje de Tria y Atlas se convirtió en parte del tejido mismo de la vida. No se desvanecía con el tiempo. Al contrario, se profundizaba. El mundo no se detuvo. No colapsó, pero tampoco siguió igual. Se transformó. La señal no dio respuestas, pero sí dejó claro que algo se aproxima. Algo grande. Y que, por primera vez en su historia, la humanidad ya no podía alegar ignorancia. El universo había hablado, y la humanidad había escuchado. Ese acto de escuchar fue el verdadero inicio de una nueva etapa, no escrita por teorías ni fantasías, sino marcada por la verdad indiscutible de una advertencia que había atravesado todas las fronteras. El mundo ahora vivía bajo su sombra, despierto, consciente y expectante ante lo que el cosmos revelaría después. La confirmación final del mensaje de Tria y Atlas alteró el pulso cotidiano del planeta. Las noticias dejaron de ser meras actualizaciones, se convirtieron en rituales de reflexión colectiva. Las cadenas informativas emitían la señal una y otra vez, ralentizando su ritmo para que cada oyente pudiera absorber su gravedad. En las plazas, en los hogares, en los laboratorios, el eco del mensaje retumbaba. Científicos trabajaban incesantes, reconstruyendo cada bit, cada transición, cada pausa. Buscaban patrones escondidos, signos adicionales, instrucciones implícitas que quizá hubieran pasado desapercibidas. ¿Había algo más en ese mensaje? Una capa secundaria de significado que podría apuntar hacia una solución. Pero cuanto más analizaban, más clara aparecía la naturaleza esencial del aviso. No era una guía, ni un plan.
Era una llamada a estar alertas. El cosmos se volvió interlocutor. Al mirar el cielo nocturno, la humanidad no veía solo luz, sino interrogantes. Se volvió urgente entender cómo responder no solo con tecnología, sino con intención. ¿Debíamos prepararnos para un encuentro? ¿Para una transformación? ¿O para la aceptación de algo que ya estaba en marcha? No había manual de contingencia para esto. Ninguna doctrina antigua anticipó una advertencia emitida desde el propio tejido del espacio. El miedo no dominó de inmediato. Fue reemplazado por una especie de acatamiento, un reconocimiento urgente del límite. Las generaciones más jóvenes, que lo vivieron como parte de su educación, aceptaron la nueva realidad con una mezcla de serenidad y curiosidad. Para ellas, el universo no era más un gigantesco escenario, sino un interlocutor con quien debían coexistir. Las instituciones educativas se adaptaron velozmente. Los programas de estudio tradicionales incorporaron materias como conciencia cósmica, ética universal, lenguajes del cosmos. Los estudiantes debatían en clases sobre significado y responsabilidad. No se trataba ya de dominar la física o la biología, sino de situarla en un contexto mayor. ¿Qué es la vida cuando el universo habla? ¿Cuál es el papel del ser humano dentro de una conversación cósmica? Mientras tanto, la economía mundial oscilaba en respuesta a la sacudida existencial. Activos materiales perdieron su primacía frente a recursos epistemológicos, datos, investigación, energía limpia. Las compañías tecnológicas luchaban por reconversión. Las industrias que antes competían por ganancias ahora colaboraban para crear infraestructura que fortaleciera la continuidad de la vida ante lo imprevisible. La sustentabilidad dejó de ser una opción, se volvió imperativo existencial. Las fronteras políticas se vieron puestas en segundo plano frente al desafío universal. Líderes que antes se mostraban rígidos expresaron humildad en sus discursos. Se firmaron pactos que antes se hubieran considerado imposibles. No porque todos estuvieran de acuerdo en la visión, sino porque compartían un reconocimiento. La humanidad estaba frente a algo más vasto que cualquier conflicto local. Sin embargo, las diferencias no desaparecieron. Algunos resistían. Rechazaban la noción de que el universo hubiese hablado. Luchaban contra la idea de rendirle esa autoridad. Pero su resistencia se volvió tenue frente a la evidencia compartida. Las voces disidentes quedaron atrapadas en una grieta entre negación y aceptación. En contraste, en muchos rincones del mundo surgieron ceremonias espontáneas, noches de guarda, meditaciones colectivas, lecturas en voz alta de los fragmentos del mensaje. No eran actos de desesperación, sino gestos simbólicos de reconocimiento. En los laboratorios de astrofísica, los investigadores planteaban nuevos experimentos, crear instrumentos capaces de anticipar no solo fenómenos físicos, sino señales intencionales. Se podía construir un telescopio que no atendiera solo a luz y partículas, sino a intención. ¿Había un canal latente que aún no comprendíamos? Los filósofos reflexionaban sobre la noción de agencia en el cosmos. Si un mensaje había sido enviado, ¿quién o qué lo envió? ¿Era un proceso natural más allá de nuestro alcance, o una inteligencia actuante? En los salones literarios, surgieron antologías tituladas Voces del Umbral. Los ensayistas exploraban cómo un universo capaz de advertir transformaba nuestra concepción de libertad y destino. Las novelas especulativas ya no especulaban tanto, relataban lo que se vivía en el presente. El arte dejó de representar mundos posibles y comenzó a representar el mundo que ya existía bajo esa advertencia. Y algo que pocos anticipaban ocurrió: la intimidad también cambió. Las parejas hablaban con una nueva urgencia, los amigos se escuchaban más. Los silencios dejaron de ser vacíos y se convirtieron en espacios llenos de presencia. En esos momentos de calma, muchos sentían que el universo les devolvía la mirada, no con juicio, sino con expectativa. Las semanas se convirtieron en ciclos nuevos. El ritmo del mundo se reorganizó. Los horarios tradicionales se dieron frente a vigilias compartidas. El instante del mensaje fue un antes y un después. Ninguna sociedad volvió a ser exactamente la misma. Por supuesto, aún no había señales concretas de catástrofe. No había luces venideras ni explosiones. Pero todo el planeta sabía que el universo ya había dado su aviso. Vivir bajo esa advertencia implicaba un compromiso profundo. El compromiso de estar despiertos, de no distraerse con lo banal, de reconocer que la vida estaba entretejida con aquello que había hablado. Y así, mientras la Tierra seguía girando, los humanos aprendieron a alzar la mirada no en espera, sino en disponibilidad. No con temor paralizante,
sino con vigilancia reverente, porque ya no cabía duda, algo se acercaba, y cuando llegara, nadie podría decir que no había sido advertido. El día exacto en que la atmósfera cambió no quedó registrado en ningún calendario oficial. No hubo un fenómeno visible, ni un sonido nuevo, ni siquiera un desplazamiento en las mediciones habituales. Sin embargo, millones de personas lo sintieron al mismo tiempo. Algo había cruzado el umbral. No era la llegada, no aún. Era la certeza interna, ancestral, de que el proceso había comenzado. En los observatorios, algunos instrumentos detectaron ligeras desviaciones en frecuencias cósmicas de fondo. Nada alarmante, pero suficientemente preciso para ser confirmado en 3 continentes. Los datos indicaban que un patrón se estaba repitiendo, como si el mensaje original hubiese sido solo el principio de una secuencia mayor, una cuenta regresiva codificada en el pulso del universo. 3i Atlas reapareció, no como una nueva transmisión, sino como una especie de reactivación del primer mensaje. Un destello sutil en la matriz de datos, los mismos sonidos, los mismos tonos, pero esta vez modulados por una firma que no era humana. Los especialistas lo llamaron el eco del aviso original. Ese eco comenzó a alterar los ritmos internos de ciertas personas. No a todos, pero sí a una minoría que experimentó sueños lúcidos compartidos, visiones recurrentes, o una repentina capacidad para comprender estructuras matemáticas que antes les resultaban incomprensibles. Algunos despertaban hablando en lenguas que no habían estudiado jamás. Otros eran tomados por una calma profunda, inexplicable, como si recordaran algo que aún no había sucedido. Pronto, los medios comenzaron a hablar de los acordados. Nadie sabía cuántos eran. Aparecían en distintas partes del mundo, sin patrón geográfico, cultural o biológico evidente. Pero compartían una característica: habían sido alterados por el eco. No estaban enfermos ni exaltados, sino enfocados. Describían haber escuchado más allá del mensaje, como si hubiesen sintonizado un canal que el resto aún no podía percibir. Las autoridades científicas reaccionaron con una mezcla de escepticismo y urgencia. Se formaron comisiones interdisciplinarias para estudiar a los acordados: neurobiólogos, lingüistas, ingenieros, físicos teóricos, psicólogos transpersonales. Lo que más desconcertaba a los expertos era que, aunque los acordados hablaban en diferentes idiomas y procedencias, compartían fragmentos simbólicos idénticos: una esfera flotante de luz negra, una palabra impronunciable que todos escribían igual aunque nunca la decían, y una certeza interior: lo que se acerca no viene a conquistar, sino a observar. Los más conservadores del mundo político comenzaron a verlos como una amenaza. Temían que fueran catalizadores de una nueva religión, o peores aún, elementos subversivos de una inteligencia no terrestre infiltrada. Se hablaba ya en algunos círculos de control de exposición, de cuarentenas mentales y protocolos para suprimir posibles brotes de influencia alienígena. Pero los acordados no actuaban con violencia ni proselitismo. No buscaban seguidores. Solo repetían, con calma inquebrantable, una variación del mensaje original: no tememos al abismo. El abismo también espera compañía. Esta frase fue analizada hasta el hartazgo. Era poética, inquietante, ambigua. Para algunos era una advertencia aún más oscura. Para otros, una invitación a comprender que el universo no era una amenaza, sino una mente en sí misma. En los márgenes de las ciudades, aparecieron grupos de contemplación. No cultos, sino comunidades dedicadas al silencio. Se reunían en lugares abiertos, lejos de las luces urbanas, y simplemente observaban el cielo. Algunas noches, juraban haber visto geometrías imposibles entre las estrellas. Otras, afirmaban haber escuchado tonos no humanos vibrar bajo la piel del planeta. Y mientras todo esto sucedía, una señal nueva comenzó a emerger de las profundidades del Océano Pacífico. Esta vez no era un mensaje dirigido al oído humano, sino un patrón de frecuencias que parecía provocar resonancia únicamente en ciertas estructuras minerales. Como si la Tierra también estuviera comenzando a hablar. El planeta estaba respondiendo, no con palabras, sino con temblores sutiles, ondas de presión, brillos fosforescentes en abismos submarinos. Era como si algo bajo la corteza estuviese activándose lentamente, no en reacción, sino en reconocimiento. Así fue como se formuló por primera vez una idea impensable. El mensaje original no era solo para nosotros. Y si no era solo para nosotros, ¿quién más estaba escuchando?
Las instituciones más antiguas del mundo se encontraron por primera vez sin precedentes útiles. Ni las bibliotecas milenarias, ni los archivos ocultos de antiguas órdenes religiosas, ni los códices olvidados en lenguas muertas contenían referencias claras a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, en algunos textos fragmentarios comenzaron a surgir ecos que parecían resonar con lo que vivía el presente. Un manuscrito tibetano hablaba de una vibración que marca el fin de la contemplación pasiva. Un pasaje gnóstico del siglo III hacía mención a la llegada de la tercera mirada, como si describiera a una conciencia observadora distinta de la humana y la divina. Incluso algunos pueblos amazónicos comenzaron a compartir relatos orales que, hasta ese momento, habían sido considerados solo mitología, historias sobre los que escuchan desde fuera del cielo, sobre mensajes que no se pronuncian, sino que se sienten en los huesos. Los acordados comenzaron a cambiar, no de forma visible, pero sí en su relación con el mundo. Algunos dejaron sus empleos, otros sus familias, pero no por rechazo. Lo hacían con una serenidad inusual, como si supieran que ya no pertenecían del todo a las estructuras anteriores. No formaban grupos entre sí, ni intentaban convencer a nadie. Simplemente se alejaban, y quienes los conocían solían describirlos como presentes en otro ritmo, como si existieran unos segundos adelante del tiempo. Los gobiernos más estructurados comenzaron a levantar protocolos de emergencia silenciosos. Se construyeron nuevas estaciones de observación en órbitas lejanas. Se autorizó la activación de proyectos antes cancelados por considerarse innecesarios o conspirativos, sondas interestelares de seguimiento, telescopios gravitacionales experimentales, bases submarinas automatizadas. En medio de esto, ocurrió algo inesperado: el cielo cambió. No fue un cambio físico, sino visual, casi perceptual. Una noche, millones de personas alrededor del mundo reportaron lo mismo. Ciertas estrellas habían comenzado a palpitar, no a brillar con mayor intensidad, sino a emitir una variación rítmica, como si respondieran a un compás lejano. Era imperceptible para las máquinas, pero evidente para el ojo humano, como si se tratara de una forma de comunicación dirigida no a los sentidos, sino a la conciencia. Los acordados lo describieron de una forma unánime: nos están mirando de vuelta. La comunidad científica colapsó ante la falta de consenso. Algunos físicos argumentaban que se trataba de una percepción inducida por el mensaje, una suerte de sugestión colectiva. Pero cuando uno de los telescopios de neutrinos registró un patrón idéntico al del eco original, pero en dirección opuesta, proveniente desde fuera del cúmulo galáctico local, las dudas comenzaron a disiparse. No estábamos solos en haber recibido el mensaje. Otra civilización, o quizás otra forma de conciencia, había reaccionado. Pero no como respuesta, como confirmación. Esto llevó a una conclusión inquietante: el mensaje original, el que emitió por última vez el sistema 3 de enero Atlas, no era un aviso único. Era un llamado, un pulso emitido en múltiples direcciones, como un faro lanzando señales a través de un océano oscuro. Y lo que ahora se estaba desplegando era la respuesta múltiple. Se descubrieron otros ecos. Uno desde una región vacía del espacio que se creía deshabitada, cerca del gran vacío de Eridanos. Otro desde un sistema binario en descomposición. Y uno, aún más desconcertante, desde el núcleo de nuestra propia galaxia, transmitido en frecuencias imposibles de replicar artificialmente. Lo más perturbador no era que otras formas de vida estuvieran respondiendo. Lo perturbador era que todas las respuestas llevaban la misma estructura. El mensaje había sido entendido por conciencias completamente distintas, y su decodificación, según se verificó por patrones matemáticos universales, era idéntica. Esto implicaba algo aún más profundo: la existencia de un lenguaje cósmico, uno que no se basa en palabras ni sonidos, sino en reconocimiento, en presencia compartida. Y entonces, por primera vez desde la transmisión original, los acordados volvieron a hablar públicamente. Esta vez no dijeron mucho. Solo una frase, repetida en distintas lenguas, en distintas voces, en distintos contextos, pero siempre idéntica: ahora empieza la verdadera escucha. La frase se esparció como un viento lento y constante: ahora empieza la verdadera escucha. No fue un eslogan ni una proclama, sino algo que se repetía casi sin esfuerzo, como si flotara entre los pensamientos del mundo. La gente comenzó a pronunciarla en plazas, en aulas, en susurros antes de dormir. No había instrucciones, no había un liderazgo que la propagara, simplemente estaba ahí. Y a medida que se repetía, algo más comenzaba a suceder:
Un silencio colectivo emergía, no de miedo, sino de expectación. Los acordados parecían cada vez menos humanos, aunque físicamente no cambiaban. Su mirada se volvía más profunda, sus gestos más lentos, sus palabras menos frecuentes. Algunos comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. No huían, se desvanecían en plena luz del día, sin testigos directos, salvo alguna cámara que grababa unos segundos de imagen distorsionada. Las autoridades lo llamaron eventos de disolución espontánea. Nadie sabía a dónde iban, pero antes de desaparecer, todos ellos repetían la misma frase, como un eco que no terminaba: ya no hay distancia. En paralelo, los instrumentos más sensibles del planeta detectaban variaciones imposibles en las constantes físicas. Pequeños desajustes en la velocidad de la luz, alteraciones sutiles en la densidad del vacío, desplazamientos microscópicos en la posición de los objetos celestes. Cambios tan leves que, bajo circunstancias normales, pasarían inadvertidos. Pero ahora estaban sincronizados con los pulsos de los ecos. Era como si el universo se estuviera reajustando lentamente para algo que aún no se manifestaba. Las noches comenzaron a llenarse de patrones nuevos. No solo las estrellas palpitaban, algunas parecían moverse, no físicamente, sino como si su posición en la conciencia de quien las miraba cambiara. Personas en distintos continentes señalaban constelaciones enteras que, aunque permanecían en su sitio astronómico, se percibían en geometrías diferentes, como si dibujaran mensajes invisibles. Quienes los interpretaban no usaban palabras, sino sensaciones, apertura, inmensidad, espera. La ciencia ya no podía contenerse en el marco del método tradicional. Físicos y matemáticos se reunían con monjes y chamanes. Astrofísicos discutían con poetas. Había una urgencia por descifrar un lenguaje que no era lineal ni cuantitativo. No se trataba de traducir signos, sino de reconocer patrones de presencia. El universo no nos habla en frases, decía uno de los nuevos congresos internacionales, nos habla en sincronías. Los gobiernos que intentaron mantener el control informativo pronto se vieron superados. No se podía censurar algo que estaba ocurriendo en los cuerpos, en las mentes y en el cielo al mismo tiempo. La respuesta más común fue un retraimiento, menos discursos oficiales, menos promesas, más silencio. El poder político comenzó a diluirse frente a un tipo de poder mucho más antiguo, que no venía de instituciones, sino del propio reconocimiento compartido. En las ciudades, la vida cotidiana seguía, pero con otro pulso. La gente hablaba menos, se miraba más a los ojos. Se multiplicaron los momentos de quietud, las vigilias colectivas, las reuniones sin objetivo explícito. No era resignación ni colapso, era preparación. Una preparación sin plan, pero con certeza. En los océanos, las estructuras minerales que habían comenzado a resonar con las frecuencias submarinas ahora brillaban con destellos tenues, como si formaran mapas. Los satélites registraban patrones en el hielo de los polos que se derretían y volvían a congelarse en dibujos simétricos imposibles de atribuir al azar. Algo en el planeta estaba respondiendo al pulso exterior, como si la Tierra entera fuera un organismo despertando lentamente. Algunos empezaron a intuir que lo que se acercaba no era un objeto, ni una civilización, ni siquiera un evento. Era un estado del cosmos que se expandía y que ahora alcanzaba a la humanidad. Un modo distinto de existir que se filtraba desde las estrellas hasta los pensamientos, desde las profundidades del océano hasta la piel. No había fecha, ni hora. No había profecía exacta, pero en todas partes del mundo, en lenguas distintas y silencios compartidos, se sentía la misma idea. Cuando la verdadera escucha terminara, algo aparecería. No un invasor, no un salvador, no una catástrofe. Algo. Y ese algo ya no sería afuera, sino adentro. Porque el mensaje final, que nadie había dicho en voz alta pero todos empezaban a comprender, era que lo que se acercaba siempre había estado aquí.